en su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 5 del libro de Isaías. Yo creo que hablemos hoy acerca de la base bíblica para la sanidad. Isaías 53, 5. Hoy quiero hablarles acerca de esto, la base bíblica para la sanidad. Si yo les pregunto, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. Primero por los síntomas del cuerpo y luego porque obviamente genera gastos también el estar enfermo. Amén. Así es que si nosotros vemos, aquí está viendo una figura profética, Isaías está profetizando acerca de la muerte de Jesucristo, pero está profetizando acerca de la libertad que la muerte de Jesucristo trae a todo aquel que cree también, no solo en la parte de los pecados, como lo vamos a leer ahí, y en ese versículo 5, por favor, en su Biblia dice, pero él, aquí está profetizando acerca del Mesías, herido fue por nuestras transgresiones, toda acción y actitud nuestra que transgrede la ley de Dios, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Fíjate bien que no está diciendo, por sus heridas vamos a ser nosotros sanados. Dice, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Y de eso necesitamos hablar un poco hoy, porque tenemos que entender que el plan de Dios, no solo entenderlo, por favor no estoy insultando su inteligencia, tenemos que entender que el plan, el propósito de Dios es que aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, también seamos sanados en nuestro cuerpo físico y seamos sanados en nuestras emociones. Amén. Y señalo la cabeza cuando hablo de emociones, aunque las emociones están en el alma, porque generalmente nuestras emociones son alteradas por la forma en la que nosotros pensamos. Amén. Si alguien está pensando ahorita, ya va a ser hora de comer, por supuesto que su cuerpo va a empezar a sentir hambre. Amén. Si alguno está pensando, qué bueno sería que nos quedáramos hasta las 3 de la tarde predicando y aprendiendo la palabra, pues se va a preparar para eso. ¿Ven? Nuestra mente tiene una capacidad de dirigir nuestro cuerpo, de dirigir nuestros sentimientos y nuestras emociones. Amén. Yo quiero pedirles ahora, después de haber leído esto, quiero que leamos un poco acerca de lo que es la parábola del sembrador, porque esto tiene mucho, muy profundamente que ver con la sanidad del cuerpo físico. Amén. Así es que Mateo capítulo 13, verso 3 al 8, mi hermano Marlon, mi hermano Gustavo, Marcos capítulo 4, verso 3 al 8. Amén. Y vamos a ver quién más anda por aquí. Juan Carlos, busca por favor Lucas capítulo 8, 5 al 8. Vamos a leer tres pasajes diferentes en tres evangelios diferentes. En los tres se refieren a la parábola del sembrador y vamos a ir entendiendo qué es la parábola del sembrador. Yo me voy a permitir sacar aquí un recipiente con algunas semillas de frijol. Amén. Y vamos a oír lo que la palabra del Señor dice. Mateo capítulo 13, verso 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Muy bien, aquí habla de tierra, pero habla también de semilla. Amén. Habla también de semilla. Voy a pedirle a mi hermana Evelyn que venga y que vaya a repartirles una semilla a cada uno, a cada hermano. El pasaje que leo nuestro hermano Marlon habla de una tierra, pero habla de semilla también. Y aquí hoy no voy a hablar de la tierra, hoy voy a hablar de la semilla. Amén. Gustavo, por favor, Marcos 4, del 3 al 8. Oíd, he aquí, que el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo Amén. y la comieron. Ujú. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y Sí, brotó sí. pronto, donde no tenía profundidad de tierra. Pero, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ujú. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Gracias. Otra vez, tierra. Solo estoy hablándole acerca. Quiero que lean cómo cada evangelista lo narra a su forma particular. Obviamente, cuando leemos a Marcos, Marcos recibió la información. Él no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Él recibió la información de Pedro. Pero veamos lo que Lucas dice en el capítulo 8, versos 5 al 8 también. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Esta es la parte central o el núcleo central de una semilla. Fíjense bien que en estas parábolas que leímos, Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Ustedes escucharon las parábolas y Jesús, cuando leemos la parábola completa, nos damos cuenta que Jesús lo que está explicando es que la semilla es la palabra de Dios. Ustedes recibieron una semilla y si ustedes van, así como le hacen a los niños en kinder y párvulos, todo eso, que los mandan a sembrar una semillita de frijol entre un frasco con algodón y entonces de pronto eso va a empezar a brotar. Ya hicimos el ejercicio alguna vez. Yo creo que todos ustedes han hecho ese ejercicio. Pero fíjense bien, si la palabra de Dios es esa semilla, y nosotros estamos leyendo que la palabra dice que por la herida de Jesucristo nosotros fuimos curados. Nosotros podemos llegar a compenetrar hoy en nuestro corazón y a internalizar en nuestro corazón que una semilla, esa semilla que tienen en su mano, tiene la capacidad de producir vida. Si ustedes van y siembran esa semilla de frijol que recibieron, esa semilla va a empezar a dar un fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa semilla, si ustedes se quedan con la semilla en la mano y la tiran o la dejan por algún lado, se la echan entre la bolsa, la dejan en el vehículo, la semilla va a quedar allí, no va a dar vida. Aunque esa semilla tiene la capacidad de dar vida. Lo que hagamos con esa semilla va a determinar y va a definir, perdónenme, no determinar, pero sí definir si va a producir fruto. Amén. ¿Me comprenden? O sea, miren por un momento esa semilla de frijol, porque lo que ustedes hagan con ella va a determinar el resultado. Amén. Ahora agarren su Biblia y piensen, vean, escuchen, que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la semilla que al ser sembrada en el corazón de una persona va a dar fruto. Si no es sembrada en el corazón de una persona, no va a dar ningún tipo de fruto. Amén. Ahora, así como esa semilla de frijol tiene que ser sembrada y ser nutrida para que esa semilla dé fruto, así la palabra del Señor en el mundo espiritual, porque las enfermedades, tenemos, amados hermanos, que estar claros en esto. Miren, yo creo que uno de los, todo el proceso de la contaminación del COVID y el proceso que se conoció como una pandemia y como el confinamiento de personas,
generó una serie de beneficios para muchos, pero generó también una serie de problemas y conflictos, y sobre todo a nivel de conflictos emocionales. Hay gente que quedó totalmente descompuesta con esto, con temores, incertidumbres, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Ahora, cuando nosotros vemos el mundo espiritual, existe una batalla en el mundo espiritual. El reino de la luz, el mundo de las tinieblas, algunos le llaman el reino, pero Satanás no es rey, por lo tanto no podemos llamar el reino de las tinieblas. Pero sí, Jesús le llamó príncipe de este siglo. Pero cuando nosotros vemos lo que sucede en el mundo espiritual, tenemos que tener en nuestra mente muy fresco que es la semilla de la palabra de Dios la que tiene la capacidad de traer vida espiritual. Amén. Así como esa semilla de frijol que tienen ustedes en su mano, si la siembran, va a producir vida. Así también, conforme usted crea lo que la palabra del Señor dice, eso va a empezar a producir vida. Ahora, esto no es una moneda tirada al aire. Cuando yo digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y me quedo allí, pues eso va a tener vida dentro de mí. Aquí hay dos problemas que se pueden dar. Número uno es que yo realmente crea que eso es cierto, que Él es mi pastor y que no me va a faltar nada. Y segundo es que yo camine en una práctica de esa confianza de que el Señor es mi pastor. Amén. No se trata solo de decir, Él es mi pastor. Usted puede ver a un agente de la policía. Aquí tenemos cerca, ahora vinieron a poner aquí cerca lo del FEP, o sea, Fuerzas Especiales de la Policía. Y nosotros, claro que generan, son como disuasivos para todos los demás vecinos, ya sabemos que ahí están cerca. Pero usted puede ver a un agente vestido así como se visten ellos, ¿verdad? Así como Robocop se visten, sus armamentos, escudos y todo. Y usted lo puede ver allí cerca y a usted lo puede asaltar un ladrón, pero si el policía no se mete, lo van a asaltar a usted y lo van a despojar de sus cosas. Y él está allí. Pero usted no recurre a él está de espalda. Él no ve lo que está pasando hasta que usted grita, clama, alaraquea. ¿Sí? Bien, la palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? Cuando clamo a Él. ¿Por qué clamo? Porque creo en Él. ¿Qué espero de Él? Esa es mi confianza, esa es la semilla de la palabra del Señor. Eso es sembrar la semilla en el corazón y que esa semilla empiece a nutrir. ¿Cómo se nutre? Porque fíjense bien que no es solo de poner la semilla. Y cuando nosotros leemos que la palabra del Señor es la semilla espiritual, entonces regresamos a Isaías 53:5, por su llaga nosotros fuimos curados. Y esa es una semilla que al ser incrustada en tu corazón, tú determinas a tomarla y empezar a nutrirla. ¿Sí? No es solo porque la Biblia lo dice. Ahora ustedes dirán que tiene que ver esto con la pandemia. Después de la pandemia, las enfermedades en los seres humanos se han hecho más frecuentes. ¿Sí? Hay más frecuencia en las enfermedades. Eso está comprobado en el mundo entero. Oye, esto no es solo Guatemala. El punto es que está enfermando aún a los cristianos. Y el punto, tal vez desde el ángulo racional, ¿cómo yo razono esto? Es como cristiano, yo razono que sí, efectivamente, después de la pandemia, el sistema inmunológico de las personas quedó debilitado, el sistema de defensa contra enfermedades quedó debilitado, mentalmente, emocionalmente, la gente se quedó propensa a ser contagiado en algún momento con cualquier tipo de enfermedad, primordialmente todas las enfermedades gripales o respiratorias, y entonces ya nuestra mente acepta la idea de que ahora nos enfermamos con más facilidad. Amén. Este es más o menos lo que está sucediendo en el mundo. Y con este cuadro, nosotros, al aceptar que hay más frecuencia de enfermedades, que estamos más susceptibles a las enfermedades, dejamos de creer lo que la palabra del Señor dice y dejamos de nutrir esas promesas en nuestro corazón, porque aquí lo sabemos.
Por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados. Pedro dice esto en su primera carta, capítulo 2, verso 20, también Pedro habla de esto. Y entonces yo tengo aquí la idea de que sí, por la llaga de Cristo fui sanado. Pero en mi alma, en mis emociones y en mis afectos, yo ya estoy teniendo conflictos. Tengo conflictos porque están sucediendo cosas y la ciencia médica está hablando sobre este tipo de contagios, de contaminación más frecuente, y yo tengo un problema en este punto. Amén. Ahora, cuando esa palabra, que es la semilla, cuando yo veo la Biblia, la Biblia, los 31,102 versículos que tiene la Biblia son semillas. Amén. 8,700,000 palabras son semillas. Espiritualmente, que dan vida. Ustedes dirán, no, pero entre todas esas palabras hay condenación y hay maldiciones. Pues sí. Pero hay también bendiciones, ya hay promesas que van a oponerse a esto, pero nosotros lo estamos haciendo al revés. Amén. Entonces, si esa semilla, si yo estoy padeciendo de enfermedades frecuentes, yo ya acepté en algún momento, en mi mente acepté esas enfermedades, tengo que venir a la palabra del Señor y regresar al punto de partida, así como Abraham fue regresado a Betel 3 veces para en ese altar él ofrecer sacrificios al Señor después de haber pecado. Tenemos que regresar a la palabra del Señor, a la verdadera palabra del Señor, y decir, ¿qué es lo que ha sucedido en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Y tengo que ver qué estoy creyendo yo de la palabra y estoy nutriendo más la palabra o estoy ya acostumbrado a que me voy a enfermar y tengo que ir al médico y tengo que comprar medicinas y tengo que tener un tiempo de reposo. No es que no nos enfermemos, no estoy diciendo que no nos enfermemos, pero tenemos que cuidar esto, que precisamente esa semilla de la palabra del Señor sea sembrada en nuestra vida. Porque algunos estamos intentando cosechar sin haber sembrado nada. Amén. Queremos cosechar sin haber sembrado. Quiero que se cumplan las promesas del Señor. Voy a tratar de explicarme. Quiero que se cumplan las promesas del Señor en mí, pero yo no las creo. O sea, creo más a lo que me dice la gente afuera. Estoy creyéndole más a las noticias. Veo más noticias, estoy más pendiente, más expectante de las noticias y creo menos, leo menos lo que la palabra del Señor dice al respecto. Amén. Ya vamos a llegar a una conclusión interesante y aquí sí tengo que hacer la aclaración que no se trata solo de repetir lo que dice la Biblia, porque por la repetición Dios te va a conceder una promesa. Amén. Algunos jugaron en su niñez chiviricuarta, ¿no? Chiviricuarta, ¿cuál era el punto? Te ponías contra la pared, ¿verdad? Y contabas, y cuando volteabas allá no estaba nadie, ¿no? Sí, ahora tenías que irlos a buscar. Amén. Había otra que se llamaba Policías y Ladrones también. En mi época, bueno, los policías y ladrones siguen existiendo, pero en mi época se llamaba el juego Policías y Ladrones. Ahora, fíjate bien. Tiene que echar raíces en tu corazón, así como esa semilla. Si tú plantas esa semilla ahí en un frasco de esos de vidrio transparentes y pones el algodón, vas a ver cómo primero va a echar raíces antes de salir hacia el exterior. Entonces, la semilla de la palabra del Señor, de la cual leímos en los diferentes pasajes de los evangelistas, tiene primero que echar raíces. Y para que eche raíces yo la tengo que nutrir. Y para nutrirla tengo que leerla todos los días. Y al leerla todos los días tengo que creer lo que estoy leyendo. Y entonces las raíces de la palabra del Señor van a profundizar en mi corazón. Amén. Tu corazón va a tener esas raíces. Y entonces te va a ser más sencillo, no más fácil, pero sí más sencillo creer cuando viene una adversidad a tu vida. Porque tú estás creyendo lo que la palabra del Señor dice. Amén. Ahora, fíjense bien.
Si nosotros vemos la siembra, la preparación de la tierra, que la Biblia le llama barbecho, la preparación de la tierra, los surcos, limpiar la tierra de piedras, de alambre, de todo, y empezar a preparar la tierra, todo esto se hace en una estación del año, ¿sí? Y tú siembras esa semilla en una estación del año. Ahora, ¿cuándo cosechas? ¿En la misma estación? No. En otra, ¿verdad, mi hermano? Mi hermano lo vi que estás con la cabeza así. En otra estación, ¿verdad? Yo sí cosecho en otra estación. Yo no espero cosechar en la misma estación. Algunas semillas pues lleva un poco más de tiempo. No es tanto al siguiente verano, sino a veces pasan 2 o 3 años más. Pero tenemos que tener presente esto, porque a veces preguntamos, pero es que yo cuando me he enfermado he orado y he dicho, Señor, sáname por favor, por la llaga de Jesucristo soy sana, yo reprendo esta enfermedad hecho fuera y no pasa nada y me paso igualmente una semana enferma. ¿Dónde está el problema? Puede ser un problema de diferente tipo. Por un lado puede ser parte de una prueba de Dios en ti, ahí sí vas a tener que ser paciente porque es una prueba de Dios en ti. Puede ser que sea un problema de un descuido que tú hayas tenido, pero puede ser también que sea una enfermedad traída por un espíritu de enfermedad. Sabemos que hay espíritus de enfermedad por lo que Jesucristo nos mostró en los evangelios. Entonces, cuando nosotros oramos por sanidad divina, nosotros tenemos que empezar a incrustar en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Amén? En nuestra mente, si la memorizamos mejor, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, empezar a sembrar la palabra. Y luego empezar a nutrirla con oración. Señor, la palabra que tú, Señor, dices. O sea, miren, yo le decía a una persona que me dijo, ¿tú por qué decís que uno no debe tener la Biblia abierta en el Salmo 23 en su casa? ¿Verdad? Porque aparentemente, pues, a su esposa le molestó que yo haya dicho eso. Y le dije, yo no, es que eso es lo que hacen los brujos, o sea, eso no me lo quita nadie porque yo tuve que entrar a este tipo de lugares. Pero yo no lo decía porque no abras el Salmo 23 y porque no leas el Salmo 23, sino, por ejemplo, tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, la confianza que me da el saber que tú eres mi pastor, que tú estás guardando mi depósito, Señor, que tú estás, Señor, velando para que yo, miren, en un pequeño versículo yo puedo orar 10 minutos. ¿Sí? En lugares de delicados pastos verás descansar, Señor, sé que nunca va a faltar el alimento. Señor, cuando mi alma necesite paz, yo encontraré la paz en ti. Ven. Yo puedo leer el Salmo 23, pero oro con el Salmo 23. ¿Qué estoy haciendo? Nutriendo la palabra que está en mi corazón. Esto se llama nutrir la palabra porque lo hago a través de la oración. ¿Y la oración qué es? Es fe en el Señor. Amén. Tú no vas a la panadería y le dices, me das 2 libras de carne. ¿Verdad? Porque esa es la panadería. Ahí vas a pedir pan, no carne. Amén. ¿Me comprendes? Mira, pues, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tú vas al Señor, Santiago dice, el que pida, pida con fe, no dudando. Punto. Ahí no hay donde perderse. El que pida, pida con fe, no dudando. Amén. Si pasa a un señor de granizada, se dice, ay, quiero una granizada. Tú vas y le dices, quiero una granizada con todo lo que le echan a las granizadas ahora. ¿Y tú qué tienes? ¿Cuál es tu confianza? Que tienes dinero en la bolsa. Esa es tu confianza, ¿sí o no? Entonces, tu confianza es que sí tienes para pagarlo. Vaya, tu oración es tu confianza de que Dios te está oyendo. Y es la forma de nutrir lo que la palabra del Señor dice, porque Dios va a respaldar su palabra, no la tuya. Porque nosotros tenemos argumentos que en algún momento hacemos. ¿Verdad? Entonces lo que Dios dice, Pablo habla acerca de eso y dice, derribando argumentos y toda cosa, todo que se levanta contra qué, contra el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que Dios lo que va a respaldar es su palabra. Imagínate, ¿cuándo vas ¿cuántos han leído la Biblia completa? Por ahí hay algunas manos. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, si no has leído la Biblia completa,
¿Cuántos miles de versículos has leído? Porque son 31,000. ¿Cuántos has leído? Si no he leído completa, los que leímos completo decimos, bueno, ya. Va, ahora aquí viene la otra parte y es conocer lo que dice la palabra, recordar lo que dice la palabra, sostenerse en lo que dice la palabra y orar sobre lo que dice la palabra. Y aquí tengo que hacer una aclaración. No se trata, amados hermanos, de reclamarle a Dios lo que dice aquí. Nadie tiene el derecho de reclamarle a Dios lo que dice aquí. Yo reclamo, Señor. Eso es un gravísimo error y es una mala enseñanza. Nosotros no le reclamamos a Él. Nosotros recordamos lo que la palabra del Señor dice. Padre, tu palabra dice, Señor. Ve, yo estoy orando, estoy hablando con Él de la manera más amable que mi corazón me permite hablar con el Señor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Cuando nosotros estamos alimentando y nutriendo la palabra, yo leí un pasaje, no sé cuántos de ustedes tienen sus Biblias marcadas, y ahí están Biblias subrayadas, marcadas con fecha, con dibujitos, porque nos recuerda algo de una circunstancia que vivimos, pero nosotros tenemos que nutrir eso. Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, quiero hoy orar delante de tu presencia, Señor. ¿Con qué la estoy nutriendo? Hay dos ingredientes, se llama fe y confianza. ¿Sí? Fíjate bien, cuando tú oras ¿por qué? Porque tienes fe que Dios te está oyendo. Cuando te levantas y dices, gracias, Señor, te doy gracias, eso se llama confianza. Porque tienes la confianza que si Él te oyó, Él te va a conceder las peticiones que le hiciste. ¿Sí o no? No están muy convencidos. Déjenme que los termine de convencer. Cuando nosotros sembramos la semilla de la palabra y tomamos esa semilla y la sembramos y decimos, voy a sembrarla, es probable que algunos de ustedes lo vayan a hacer y van a decir, o pongan a sus hijos, mira, nos dieron una semilla en la iglesia, empecemos a ver si da fruto y sembrémosla. Amén. Fíjense bien, ustedes tienen que contar con algo también, que va a haber oposición. Que en el mundo espiritual, cuando tú siembras la palabra, va a haber oposición. Va a haber, ¿ustedes recuerdan a Gedeón? ¿Ustedes recuerdan el pueblo de Israel cuando estaban allá, Madián, los madianitas entraban? Fíjense que cuando a uno le cuentan la historia al principio, uno dice, bueno, y Gedeón estaba escondido limpiando el trigo y todo, escondido en una cueva, porque entraban los madianitas y venían a destrozar todo. Ahora, cuando uno oye esto, uno piensa que entraban con antorchas y entraban con espadas y machetes a quitar toda la siembra. No, lo que hacían es que, algo a lo que estamos familiarizados en Guatemala, es que invadían el terreno y se iban a estacionar ahí con sus familias, con sus esposas y sus hijos. Eso era lo que hacían los madianitas. Ellos entraban en una invasión, decimos en Guatemala, invadieron una finca, decimos. Exactamente eso hacían los madianitas. Cada vez que ya empezaba la cosecha, entraban ellos con todas sus familias y hasta que terminaban con todo, se volvían a retirar. Y tenían los israelitas, pasaron hambre en ese tiempo. Ahora, fíjate bien, ¿por qué estoy hablando de esta parte de Gedeón? Cuando nosotros leemos la parte de la semilla, va a haber una oposición. Cuando se sembró esa semilla junto al camino, ¿quién se la comió? ¿Quién se la llevó? ¿Las aves de dónde? Del cielo. Y en la parábola de la semilla de mostaza, ¿a quién representan las aves del cielo? Que se venían a posar sobre a los espíritus inmundos. Entonces, cuando siembra la semilla, va a haber oposición. Por eso es que tienes que tener claro que dice la palabra, y si no lo sabes de memoria, vuelves a regresar a la palabra, ahí lo tienes subrayado o marcado con resaltador, y vuelves a leer la palabra, internalizas la palabra y dices, Señor, creo
esta palabra es fiel porque tú eres fiel y verdadero. ¿Verdad? Santiago en el capítulo 1 dice, ¿verdad? El Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el Dios al que le oramos. Es el Dios que inspiró a estos hombres para que escribieran la palabra. Ahora, ¿hay algunas razones para no recibir sanidad? Definitivamente. Así como en la parábola del sembrador se mencionan varios tipos de terreno, cuando usted oye la palabra de liberación y de sanidad, puede pasar lo siguiente. Número 1, junto al camino. Usted permite que la palabra sea arrebatada, ¿sí? La palabra es sanidad por tradición, por duda, por incredulidad o porque lo critican, ¿sí? Fíjese que hay personas a las que Dios les ha dado palabra de sanidad y cuando llegan a su casa oyen de sus familiares críticas y entonces ya no creen. Se confían más en las críticas, creen más en las críticas. Fíjese que Juan, capítulo 5 y verso 38 del Evangelio de Juan, fíjese lo que Jesús dijo. Dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Amén. Fíjese cuál es el problema para recibir sanidad. No es que Dios no quiera sanarnos. No es que Dios quiere, mire, hay un término que se llama salud divina. La salud divina es que no te enfermas. Y no es que no te enfermes porque te cuidas mucho, no te enfermas, tampoco es que te descuides pues. Pero mira lo que dice Juan, ¿dónde está el problema? Jesús dijo en este pasaje de Juan 5:38, y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que Él envió. Entonces, hay dos problemas. Número 1, no tengo la palabra, no busco lo que dice la Biblia, no me aferro a lo que dice la Biblia, porque no creo ni siquiera en Dios. No creo que Jesucristo realmente haya llevado el castigo de nuestra paz y también que por la llaga de Jesucristo hecha en su costado, yo tenga por herencia la sanidad. Amén. Ese es el caso de aquellos junto al camino. Dice, no tienen la palabra morando en ustedes. Cuando están, mire, ¿sabe cómo ustedes saben? ¿Cuándo tienen ustedes la palabra morando en ustedes? Cuando se les presenta un problema repentino. Y la palabra fluye. Y ustedes la sacan. No, porque el Señor dice. Una de las más comunes, ¿verdad? Cuando alguien te amenaza, dice, no, pues Señor, porque la palabra del Señor dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová. Miren que la palabra, ante esa situación, ¿verdad? Ante la enfermedad, Señor, tu palabra dice que ninguna enfermedad es la que la mandaste a los egipcios me enviarás. Ven, entonces, tengo la palabra, por eso, pero el problema al no recibir sanidad y cuesta recibir la sanidad es que Jesús mismo lo dijo, no tenéis la palabra morando en vosotros. Entonces, ¿de qué me agarro? ¿Alguno de ustedes le ha dado alguna enfermedad así, pero repentina, y precisamente el medicamento que ustedes necesitaban no lo tienen en casa en ese momento? ¿Se dan cuenta cómo se desespera? Cuando uno no tiene, ahí ese es el medicamento. Lomotil, pues. Y no lo tienen. ¿Y ahora qué hago? Es que no tenemos, ¿y ahora qué hago? Y esto se tardan 45 minutos en venir, ¿verdad? ¿Ven? Ese es un caso muy práctico. No tengo la palabra morando en mí, entonces no tengo de qué aferrarme, no tengo de qué detenerme. Amén. Veamos los pedregales. Es cuando una persona no permite que la palabra tome raíz en su corazón. Echan ese frijolito en el frasco con el algodoncito y al siguiente día lo sacan. No, nos va a quitar el tiempo estar viviendo esto y al final ya sabemos que sí va a producir. Y te lo sacan. ¿Sí? No permiten que eche raíz. No ven el milagro de la creación, porque lo que van a ver es un milagro de creación.
Y cuando no permitimos que eso eche raíz, es exactamente lo mismo que no permitir que en nuestro corazón entre la verdad de Cristo. Amén. Fíjense bien, toda la Biblia dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para amonestar, para redarguir. Vaya, muy bien, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:12. Entonces, cuando yo no permito que esa palabra se anide en mi corazón, porque no tenemos tiempo, ¿verdad, hermanos? Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no tenemos tiempo para esperar, no tenemos paciencia para esperar. Y entonces cuando vienen eso, como no tengo la palabra y no dejé que echara raíces, fácilmente la palabra se me olvida. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen las situaciones y yo le pido a Dios, pero le pido en base a mis propias palabras, por favor tomen nota de esto. Tú puedes presentarle a Dios todos los argumentos que quieras, pero si no respaldas tu petición en lo que aquí dice, tu fe es vana. ¿Por qué? Porque es una fe intelectual, no es una fe que se apoya en la palabra del Señor. Muy bien, entonces, cuando no pasa nada, entonces, ¿qué hago? Me enojo con Dios. Si a alguno de ustedes les ha durado alguna enfermedad más de 3 días, al tercer día te aseguro que ya estás enojado, ya estás irritado, ya estás molesto, ya estás, es que esto no se me quita y ese medicamento no me hizo bien, ese doctor, y al pobre doctor termina, ese doctor no sirve, decimos, ¿no? El problema no es el doctor, pero es que yo no creo, no tengo la palabra morando en mí y ahora tengo otro problema, ahora me enojo con Dios. Ahora ya me enojo con Dios. Señor, es que tú no me has perdonado. Señor, es que tú no me estás escuchando, Señor. Siento que no me estás oyendo. Amén. Mira lo que Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 7 y verso 9. Busca en tu Biblia porque va a andar marcando estos pasajes. Mira pues. Como no tienes la palabra y no dejaste que echara raíces, se va a secar. ¿Sí? Esa semilla se va a secar. Porque no dejaste que echara raíces. Así pasa con la palabra. Mira lo que dice Eclesiastés Salomón en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No sano, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué, Señor? No te enojes, ¿verdad? Dice aquí, no te apresures a enojarte. Te está faltando anidar más palabra en tu corazón. Busca la palabra, léela o pide que alguien te la lea. Si no tienes fuera ni de leer la Biblia, pues háblale a uno de los miembros de tu familia y que ellos te la lean. Muy bien, los espinos. Tengo que llegar a un tema que necesito centrarlos en él. Los espinos, dice, le cree más a los cuidados del mundo y le cree más a las cosas del mundo que a la palabra del Señor. Amén. Fíjate bien. No vengo porque estoy enfermo, pero al siguiente día te veo en una celebración de cumpleaños, hasta sacas las fotos, ¿no? Yo, pero no estaba enferma, pues. Dijo que no venía porque estaba enfermo, pero ahora está en una fiesta. No, es que ahí, al calor de la fiesta se me quitó, como que fuera un sauna la fiesta, ¿verdad? Al calor de la fiesta se me quitó la enfermedad. Fíjate cómo elijo. Le creo más a los cuidados del mundo. Todavía hay personas que te dicen, no hombre, tómese un whisky, tómese ¿cómo se llama? Lo que le dan a los que tienen frío, tienen que ser resfriados. Tequila, sí, tequila. Bueno, sí, más para los latinos, ¿verdad? Pero Isaías 55:11, anda conmigo ahí, por favor. Isaías 55:11 habla acerca de la semilla que cae entre espinos, los que creen más en los cuidados del mundo y creen más que las actividades del mundo le pueden sacar a uno más la enfermedad que lo que es la fe y la confianza en la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 11 al 13, vamos a leer. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino.
y no contemplan las obras del Señor. ¿Va? Tú dirás, bueno, ¿y qué al principio uno lee y dice que tiene que ver con la sanidad? No contemplan las obras del Señor, que dice que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados, dice. Ni ven la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Amén. Ahora, ¿cómo opera el milagro de sanidad? Mientras usted, mi amado hermano, lee o oye la palabra del Señor, ella entra a su espíritu. Fíjese lo primero que hace. Cuando leemos la palabra, ahí usted acaba de leer Isaías, ¿sabe qué fue lo primero que sucedió en el mundo espiritual? Que entró primero a su espíritu. Y aquí viene el problema. Fíjese bien. Para reproducirse esa semilla que entró ahorita en su espíritu, la semilla debe entrar a su alma. Amén. Nosotros somos seres tripartitos, ¿sí? Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Amén. Somos tripartitos. Ahora, cada vez que leemos la palabra está entrando a su espíritu. Y yo le pregunto, ¿es cierto eso o no es cierto lo que acabamos de leer? Usted dice, es cierto, si aquí lo acabamos de leer. Entró a su espíritu. Pero es necesario que como semilla que es, y ahora se lo voy a explicar mejor, entre a su alma. Amén. Parecido a la reproducción biológica, por ejemplo, en el mundo natural. Para que los humanos se reproduzcan, tiene que haber un hombre y una mujer. Amén. Estamos clarísimos todos. Y la semilla biológica es el esperma o el óvulo. Amén. Estamos hablando de la parte de esa vida. Amén. Fíjese bien, esa semilla se transmite en la intimidad. Amén. Entonces, primero usted acaba de leer la palabra, seguiremos leyendo la palabra. Cada vez que leemos la palabra entra a su espíritu. Pero usted tiene que hacer que baje a su alma para que se reproduzca. Amén. Déjeme planteárselo espiritualmente. Fíjese bien, si la palabra de Dios es la semilla, el espíritu es la porción masculina. Amén. Toda la Biblia se lo va a decir de esa manera. En nuestra naturaleza espiritual, el espíritu es esa porción masculina. Y el alma, y si quiere saber del alma, es la porción femenina. Lea los salmos y usted va a ver que David al alma la sitúa como el género femenino. Si nosotros biológicamente, estoy hablando de las enfermedades, estoy hablando de la sanidad, ustedes van a encontrar hoy sanidad para aquellos que estén enfermos y algunos que tienen enfermedades crónicas, ya se acostumbraron a vivir con esas enfermedades. Fíjese bien, si el espíritu es la parte masculina, la palabra entra al espíritu primero. ¿Qué tengo que hacer? Llevar la semilla de la palabra al alma, que es la parte femenina, para que dé vida. Amén. Para que dé vida. No hay otra forma. Ahora, usted y yo podemos entender por qué cuando hemos estado enfermos y hemos orado no sanamos. Porque nos quedamos religiosamente únicamente con la palabra en el espíritu. Sí, la palabra del Señor lo dice. Pero no la bajo a mi alma. Y mi alma está compuesta por el intelecto, las emociones y mi voluntad. Tengo que bajar esa semilla a mi alma. Tengo que llevarla a que mi mente la crea firmemente, que no haya nada que lo cambie. Y tengo que provocar que mis sentimientos, mis afectos, mis pasiones se alineen a esa palabra del Señor. Amén. Fíjese bien. Para reproducirse, la semilla de la palabra debe entrar al espíritu, que es el varón, y ser transmitida al alma, que es la mujer. Visto espiritualmente, agarrando de lo biológico hacia lo espiritual. Ahora, ¿por qué razón a veces no somos sanados? Porque solo le permitimos entrar a nuestro espíritu. Nosotros nunca le permitimos entrar y grabarse en nuestra alma. Amén. ¿Se recuerda usted de Job? El Job dijo una frase que todos los cristianos y hasta los incrédulos la saben. Yo sé que mi Redentor vive.
Fíjese lo que dijo. Yo sé que mi Redentor vive y que aún, ¿de dónde me va a levantar? Del polvo. Job dijo, aunque me muera y me haga cenizas, Dios me va a levantar de ahí. A Job le fue mostrado el arrebatamiento de la iglesia, en alguna forma. Amén. Ahora, en esa intimidad, en la parte física del hombre y la mujer, cuando la palabra del Señor respecto a la sanidad se transmite a dos órganos que usted tiene. Los ojos, porque usted la lee, y el oído, porque usted la oye. Por ahí entra la palabra, por sus ojos y por sus oídos. Amén. Y entonces, su espíritu, cuando usted tiene abierto el canal que se llama, ese canal es abierto por la fe. El canal entre el espíritu y el alma es abierto por la fe. La Biblia dice, el justo por la fe se enfermará. El justo por la fe se va a morir de esa enfermedad. Dice, el justo por la fe vivirá. De tal manera que cuando usted está oyendo la palabra, usted va a salir de aquí comprometido y comprometida, mi amada hermana, a bajar esa palabra que está oyendo y bajarla a su alma. No solo para la sanidad, para muchas cosas, porque la palabra del Señor que leímos en Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz, y muchos cristianos han perdido la paz por las situaciones que viven en casa, en su trabajo, por las situaciones que viven en el mundo, han perdido la paz. Y cuando usted baja esa palabra, dice, esa paz que yo necesito espiritualmente ha entrado a mi espíritu, pero voy a bajarla a mi alma encontrando descanso en él, porque si no el Salmo 23 no tiene ningún sentido, porque el Salmo 23 dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, pero si yo no bajo de mi espíritu, no bajo a mi alma esa palabra, ese Salmo 23 no se va a cumplir en mi vida, porque habla precisamente de eso, ese Salmo. Un Salmo es extraordinario, maravilloso, todos son una enseñanza extraordinaria y gloriosa. Todo lo que leía mi hermana hoy en el Salmo 40 también. Amén. Quiero que veamos algunos registros en el Antiguo Testamento, porque fíjese bien, el hombre originalmente fue creado puro y saludable en su cuerpo. Adán y Eva fueron creados puros y saludables. Ellos no había bacteria o virus que pudiera dañino, que pudiera contaminar su cuerpo. Ellos fueron creados así, en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. No podían enfermarse. No había nada que los pudiera contaminar. Amén. Ahora, la muerte, usted lo sabe, en Génesis 3, usted sabe que la muerte entró al hombre y a la mujer por el pecado. Amén. Va. Fíjate bien, pues, si la muerte entró a la humanidad por el pecado y Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿usted fue salvo, sí o no? Amén. Cuando Jesucristo pagó el precio de sus enfermedades, ¿usted fue sano, sí o no? ¿Por qué no lo creemos entonces? O sea, creemos que somos salvos, pero no creemos que seamos sanos. Y Él hizo exactamente el mismo sacrificio. Amén. Fíjese bien. Cuando la muerte entró, fíjese bien lo que hizo Satanás. Porque le fue permitido legalmente. Dios le permitió legalmente. Es como cuando usted va con una orden a desahuciar a un inquilino. Usted va con una orden del juez. El inquilino tiene que salir. ¿Sí? Va. Cuando el hombre peca, Satanás obtiene un documento legal y él entonces contagia el sistema genético del ser humano con enfermedades, con dolores y con muerte. Entró al sistema genético del ser humano. Cada niño que nace ya con una maldición en su cuerpo que se llama el pecado, la tendencia al pecado. Cada niño, cada bebé, por lindos que sean, preciosos los bebés, sí, pero adentro en su alma, ellos tienen una tendencia al pecado, tienen una tendencia a la maldad, porque ese es el contagio, la contaminación que el sistema genético del hombre obtuvo a través del pecado. ¿Me comprenden?
Muy bien. Así es que usted ya sabe por qué le duele. ¿Por qué le duele no el cuerpo? ¿Por qué le duele el alma en algún momento? Y a veces los dolores del alma son mayores, ¿verdad? Entonces, yo casi no me enfermo, pero manejo una ira, un orgullo, unos celos, una envidia, pero no está enfermo el cuerpo. Algún día lo va a terminar pagando, por supuesto. Pero su sistema emocional está enfermo. Y es de lo que el Señor vino a curarnos. Amén. Muy bien. Pero Jesús vino precisamente a romper eso. O sea, una maldición. Génesis 3 habla acerca de esto y el hombre quedó totalmente contaminado por esto. Amén. Ahora, Jesús vino y vino a desarmar todo eso, pero oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Quiero que venga conmigo a Éxodo 15:26, por favor. Fíjese que el Señor está hablando de su oído y habla de sus ojos. Ya en el Nuevo Testamento también habla de la boca, cuando Él dice, si confesares con tu boca, si crees en tu corazón y confesares con tu boca. Ahí en ese capítulo 15 de Éxodo, verso 26 dice, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, que entre a tu espíritu la palabra, y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de la que él envía a los egipcios o a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. La traducción del hebreo antiguo dice, porque yo soy tu médico. Ahí donde dice, yo soy Jehová tu sanador, dice, yo soy tu médico. Ahora, si usted tiene un médico de confianza, aquellos médicos que son acertados y que le dedican tiempo, ¿verdad? Que usted habla y les dice y les cuenta y ellos lo oyen y anotan y le dice, tómese una aspirina. Al final, y tú contaste toda la historia y al final te dio una aspirina, pero es efectivo, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice, aquel que te dice tosa, y dice toses, y dice que tienes tos, ¿verdad? Pero mira pues, yo soy el Señor tu sanador y no voy a enviar ninguna enfermedad de esas a ti. Y entonces preguntamos, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque pueden haber tres fuentes de esto, pero la principal fuente es que vamos a la iglesia, oímos la palabra, escuchamos en la radio, vemos a través de los sistemas de las redes sociales todo lo que dice la palabra, pero no la bajamos a nuestra alma. Entonces, no echa raíces, nunca. Nunca echa raíces. Ustedes dirán, pero es que lo espiritual está sobre lo material, pero en este caso no, porque necesita fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Mira cuántas sanidades subieron. No voy a darles esto, no vamos a leer de los pasajes, pero Éxodo 4, del 1 al 7, habla de la mano leprosa de Moisés. ¿Se acuerdan que metió su mano y salió y la mano salió leprosa? Después la vuelve a meter y la mano sale sana. O sea, ¿cómo se llama eso? Si salió leprosa, ¿qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? ¿Una forma de maquillarse? No, es una enfermedad. Ahora él le dice, vuelve a meter tu mano, él vuelve a meter su mano en su seno y la mano sale sana, limpia. Amén. Número 12, del 1 al 15, la lepra de María y de Aarón, los hermanos de Moisés. Ellos ya no fue la mano, eso fue todo el cuerpo. Leprosos tuvieron que parar, estacionar el campamento por instrucciones del Señor y esperar hasta que fueran sanos. Pasaron un proceso, por supuesto, porque era la disciplina del Señor, pero ¿fueron sanos o no? La lepra no se sana. Pregúntenle a los médicos a la fecha, la lepra no se sana. Te dan un tratamiento para eso, pero no te sanas. Y ellos fueron sanados a los 7 días. 7 días y estaban sanos y ya pueden regresar al campamento. ¿Qué es eso? Sanidad milagrosa. Amén. La esposa de Manoa, ya ustedes recordarán a Manoa, el papá de Sansón, ella era estéril y Dios la sanó de esterilidad. En 1 Reyes 13 hay un pasaje que habla de un hombre con la mano marchita. ¿Qué es una mano marchita? ¿Ah? Sin movimiento, está seca, la mano es una mano seca.
Y tú ves una mano seca y dices, "Sí, pobre hombre". Pero el profeta, a través de la voz del profeta, lo sanó. Y él pudo usar su mano. O sea, si nosotros vemos esto, ahora, aquí hay un punto importante porque el tiempo me está avanzando. En Segunda de Crónicas, no van ahí, pero en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, usted recordará al famoso rey Asa. ¿Sí? Fíjese la historia de Asa. Asa, la Biblia dice que Asa murió porque no buscó al Señor. Ahora, fíjese bien, el pecado de Asa no fue ir al médico, porque él fue al médico. El pecado de Asa no fue ir al médico. Dios no lo juzgó por eso. El pecado de Asa fue por no confiar y por ignorar a Dios y su poder. ¿Mm? O sea, ¿puedes ir al médico? Puedes ir al médico. Pero ten fe, confía que Dios va a usar a ese médico para sanarte. No vas a decir, bueno, si no me funciona, busco otro. Y si no me funciona, busco otro. No, y cuando llegas a la casa, el doctor me dio estos 3 medicamentos, pero yo no creo que esto me va a funcionar. Yo voy a seguir tomando otra cosa. Por eso murió Asa. No porque el médico no le ha dado algo adecuado, sino porque él ignoró a Dios. ¿Sí? Si tú te tomas un antibiótico y dices, a ver si me va a sanar, pero bueno, pues tú no te lo tomes porque no te va a sanar, porque tú no estás creyéndole a Dios que Dios va a hacer la obra. Amén. Y hay una serie de registros en el Nuevo Testamento también, pero quiero hablar acerca de todos ese tipo de enfermedades que Jesucristo sanó. Epilepsia, ¿verdad? Ustedes han conocido gente que tiene epilepsia y pasa años con epilepsia, ¿verdad? Ahora con los juegos electrónicos están apareciendo muchos jóvenes y niños con ataques epilépticos, producto de los juegos electrónicos, ¿sí? Eso la misma ciencia lo está determinando. La hidropesía, que es esa acumulación anormal de líquidos en los tejidos del cuerpo, es una enfermedad. Sordera, mudez, parálisis, eso fue lo que Jesús sanó. Hemorragia crónica, endemoniados, mano marchita, o sea, deformidades por artritis crónica, ceguera, restauración de oreja cortada con espada, resurrección de muertos, mutilados y muchas enfermedades más que son parte de las ataduras de esclavitud que muchos cristianos tienen hoy en día. Jesús quiere sanarnos, pero tenemos que bajar del espíritu al alma, eso y creer firmemente. Jesús le preguntó a un hombre, le dijo, ¿crees? Y el que dijo, creo, Señor, ayuda a mi fe. O sea, ¿crees? Sí, en mi espíritu creo, pero mi alma me está costando creerlo. Bájalo a tu alma. Que tu alma, mira, David lo decía, miren, David era un hombre también. No crean que porque era un guerrero valiente no le tenía miedo a nada, ¿verdad? Como algunos dicen, yo no le tengo miedo a nada. Y a veces la esposa es de este tamaño y le tienen pánico a ella. Pero en fin, pero ellos no le tienen miedo a nada. Pero mira pues, cuando nosotros vemos el aspecto de las ataduras, son ataduras porque nosotros no sembramos la palabra. Allí no creemos la palabra. ¿Saben cuándo uno se puede dar cuenta que la palabra no está en el corazón de la persona? Cuando oyes orar a la persona, no le alcanzan 2 minutos. Son demasiado. 2 minutos es demasiado. Llego a 1 minuto y medio en oración. Cuando la palabra está, no te para. Mire, la pastora, ella ha estado en tratamiento, le dio bronquitis y le dio amigdalitis esta semana. Y cuando íbamos a orar para interceder a las 10:30, me dijo, voy a orar unos minutitos y entras a ayudarme. Y soltó el micrófono a las 11 de la mañana. O sea, oró 30 minutos.
¿Por qué? Porque es eso, bajo la palabra, traigo la palabra de mi espíritu a mi alma y le hablo a mi alma. David, allí encerrado en esa cueva, persiguiendo los 2000 sicarios, él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que sana todas tus dolencias. Mire, David, léelo, ahí está. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. David sabía. David sabía. Ahora, tú sabes. Pero sabes en tu espíritu y sabes en tu alma que el Señor te sana. Amén. Miren cómo sanó Jesús en su ministerio terrenal. Una cosa que tenemos que tener es compasión. A veces vemos a los enfermos y no tenemos compasión de ellos. Y decimos, ay, pobre, ¿no? Ojalá no se muera ese. Pero no oramos, no sentimos aquello. Wow. Mire, a mí me compunge el corazón oír a Irma. Ella está en Estados Unidos, en Oregón. Su hijo ya tiene 2 meses de estar en el hospital. El seguro no quiere pagar el medicamento que cuesta $13,400. ¿Qué son? Creo que son 4 inyecciones. Y el segundo no lo quiere pagar, están peleando y es, bueno, al final, para que el hospital que le va a hacer el trasplante de pulmones lo ingrese, él tiene que estar en su casa. No puede estar en otro hospital. ¿Sí? Tiene que estar en su casa con un aparato para respirar. Pero el hospital que le tiene que dar el aparato para respirar lo tiene que hacer a través del seguro. Miren qué relajo. Y el muchacho muriéndose ahí en el hospital. Así que, pues, como decía la pastora, no solo Guatemala. Pero la compasión es importante. Fíjate que la compasión fue la fuerza motivadora para que Jesús sanara a tanta gente. Él tuvo compasión de ellos. ¿Qué es compasión? Es sufrir tú sientes el dolor de la otra persona. Y entonces, tú haces por esa persona, tú dices, ayudamos. Por cierto, el sábado 23 vamos al Manzanillo, 23 es domingo. Sábado 22 vamos al Manzanillo, vamos a ministrar la palabra, a enseñar la palabra, a llevar la palabra de vida y nos reunimos 6:30 de la mañana aquí a preparar la refacción que llevamos. Así es que si quieres estar con nosotros, vente con nosotros, anda a sembrar la palabra de vida en el corazón de esos muchachos. No se trata de llevar nada más una lección. Andreita manda la lección, pero no se trata solo de, es una lección más. No, es una lección que nos habla de vida y que nosotros vamos a llevar vida ahí. Amén. Fíjate bien, Jesús usó varios métodos en la sanidad. Yo voy a concluir. A veces llamó al enfermo. Ven. Otras veces los enfermos lo requirieron a él. Amén. Mira que la mujer con flujo de sangre, él no la llamó. Ella, me imagino yo, eso es pura imaginación mía, llegó arrastrándose 12 años de hemorragia y ella se llegó arrastrando. Por eso dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, el borde del manto está abajo, si ustedes lo quieren ver. Ahora, Jesús siempre trató con el hombre tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para sanar. Siempre trató con eso. No solo con la condición física, él enseñó acerca, ¿cómo sé que él trató con el espíritu y con el alma? Por los pecados. Porque en algún momento les dijo, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Cada vez que sanaba, cada vez que hacía esos milagros, portentos. Amén. Ahora, algunas veces sanó primero y después perdonó. En algunas otras veces perdonó primero y después sanó. Y nosotros no debemos de hacerle un formato. No, es que primero que le entregue su corazón al Señor, porque si no, no lo va a sanar el Señor. Eso lo decimos nosotros de religiosos, pero Jesús lo hacía como él quería. ¿Por qué? Porque era el poder de la palabra. Amén. La autoridad de la palabra. ¿Qué le dio Jesús a los discípulos cuando los mandó de 2 en 2? ¿Qué les dio? Su cajita de pollo campero. ¿Qué les dio? Poder.
de autoridad. Le dijo, vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. ¿Sí? Cuando ellos regresaron, ¿qué dijeron? Señor, fueron sanados muchos enfermos y aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. No en el nombre de la iglesia, no en el nombre, venimos en nombre de esta iglesia. No, en el nombre del Señor. Amén. Algunas veces las sanidades ocurrieron sin la fe de la persona enferma. Hay personas que están tan enfermas que no tienen fe. No tienen fuerza para creer. Es que miren, solo alguien que ha estado bien enfermo puede entender esto. A veces estás tan enfermo, tan débil, tan acabado por la enfermedad que no tienes fuerza ni para creer. Y así Jesús trató con esta gente y los sanó. Algunas otras veces ocurrieron debido a la fe de las personas, a personas que sí tenían fe. Y algunas otras veces Jesús sanó gente por la fe de otros. Amén. Así que tú a través de tu fe, personas pueden ser sanadas, porque es ese proceso tan maravilloso. Amén. Jesús habla y declara. Amén. Al ciego que le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo Bartimeo? Quiero ver. ¿Y qué le dijo Jesús? Conforme a tu fe, te sea hecho. O sea, hubo una declaración de Jesús. A veces él sanó declarando la palabra del Señor. Amén. Y a veces fue a través de una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. A través de una orden. Amén. Y así. Amén. Ahora, termino con la parte de la expiación. La parte de la expiación es esto exactamente, es cubrir totalmente esa parte de un pecado, es cubrir la falta de este. Por eso dice el Señor que el amor cubre multitud de pecados. El amor hace expiación por los delitos. El amor hace expiación. Por eso cuando alguien está así que no quiero y no, lo odio, le decimos, tienes que pedirle al Señor que te llene de amor, porque el amor hace expiación por el delito y la falta, que fue lo que Jesús hizo. Amén. Ahora, fíjate, termino aquí. Ahora, si Jesús llevó nuestros pecados, entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Amén, punto. Eso es un decreto. Eso es un decreto. Nosotros no podemos decretar. Los cristianos, estas ideologías y teologías y filosofías han dicho que nosotros podemos decretar. Nosotros no podemos decretar, no debemos decretar porque no sirve de nada. El único que decreta es Dios. Pero fíjate bien, pues, Dios decreta que si Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios desea que seamos salvos. Amén. Ahora, si Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿qué desea Dios? A ver, Sandrita dijo ¿qué? Que seamos sanos. Si Él desea que por la sangre de Jesucristo nosotros se pague el precio de nuestro pecado, entonces por la llaga de Jesucristo se paga el precio de nuestras enfermedades. Entonces tenemos que erradicar las enfermedades de nuestro cuerpo. Amén. Yo sé que la pandemia dejó a muchos temblorosos con las enfermedades y sé que ha habido una recurrencia de cosas. Perfecto. Está bien, ni modo, ¿qué podemos hacer? Estamos en una tierra que está bajo maldición. Amén. Pero tienes que hablarle a tu alma. David no tenía ninguna duda. En ese Salmo 103, en los versículos 3 y 4, tú lees, David no tenía ninguna duda de que Dios estaba con él. Por eso él no le habla a su espíritu, él le habla a su alma. Y le dice, el que sana todas tus dolencias. Le ordena a su alma y le dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Así es que en mi época de juventud se decía, déjate de chará, le decían a uno. Así es que dejémonos de chará. Él es el que sana, ¿lo crees o no lo crees? No, yo sí lo creo en mi corazón. Porque somos religiosos, así como legales. No, yo sí lo creo en mi corazón.
está bueno, pero no lo estás bajando. Tu mente no está convencida de esto. ¿Mm? Me lo van a dar. Sí, voy a ir a pedirle, me lo van a dar. ¿Mm? Tenemos que reconocer que la expiación de Jesucristo, fíjese bien, cierro con un análisis final, ahora sí cerramos. Fíjese bien, solo analicemos bien, veamos primero el pecado. Fíjese bien la obra expiatoria de Jesucristo. Nosotros somos salvos del castigo de los pecados cometidos. ¿Sí o no? Hermano, no puede ser que tengan tantas dudas ustedes. Yo les digo, ¿el Barcelona va a ser campeón de la Liga Española, sí o no? Algunos van a decir, sí, ya vieron lo que es pero no le creo a la palabra del Señor. Fíjate bien, pues, somos salvos del castigo de los pecados cometidos en el pasado, ¿sí o no? Sí, muy bien. En el presente, somos salvos del poder del pecado en nosotros, ¿sí o no? Sí. Fíjate bien, en el pasado hemos sido salvados del castigo de los pecados pasados. Amén. En el presente somos salvos, somos liberados del poder del pecado sobre nosotros. Amén. En el futuro seremos salvos de la presencia del pecado en nosotros porque estaremos en la vida eterna con Él. ¿Todo esto es cierto en esos tres tiempos, sí o no? Amén, es cierto. Muy bien, entonces apliquémoslo a las enfermedades. Si estamos salvos del castigo de la enfermedad por el pecado confesado y perdonado, es un hecho real. Porque si el pecado trae enfermedad y yo he sido perdonado del pecado, de mis pecados pasados, yo soy liberado de la enfermedad. ¿Sí o no? Miren, los papás ahora con sus hijos enfermos, ya en lugar de darles, antes lo levantaban a uno a nalgadas de la cama de enfermo. O sea, un día te permitimos gripe, 2 días hinchazo y te levantas y te vas a la escuela, le decían a uno. Ahora no, ahora es sana colita de rana. ¿Eh? Entonces, fíjese bien, si somos salvos de ese castigo, estamos salvos del castigo de la enfermedad porque hemos confesado nuestro pecado. Pero en el tiempo presente, nosotros apelamos al poder de la llaga de Jesucristo porque bajamos de nuestro espíritu a nuestra alma y convencimiento que somos sanados por Él. Miren, yo sé que cuesta, hermanos, yo sé que algunos están diciendo, pero las enfermedades crónicas, por eso son crónicas. Por eso son crónicas. Ahí está el ejemplo de la mujer de los 12 años. La otra mujer, 18 años, estar encorvada, ¿verdad, mi hermano? La que entró a la sinagoga, ella era jorobada, pues, en el términos populares. 18 años de estar jorobada, en el sentido físico, ¿verdad? Porque aquí estamos jorobados por otra cosa. Pero, ¿qué hizo Jesús? Puso su mano en su espalda y la mujer se enderezó. O sea que las enfermedades crónicas es parte de nuestro pecado. Y pueden terminarse las enfermedades crónicas de una vez, si creemos. Amén. Muy bien. Voy a pedirles que se pongan de pie. Por favor. Y voy a recurrir en este momento a el proceso con esa semilla que tienes ahí. No sé dónde la tienes ya en este momento, dónde la pusiste. Pero vamos a orar y vamos a ministrar. Atráeme a ti. Voy a salirme de cámaras, no sé si. Miren, mis hermanos, voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. Tomémonos unos minutos más.
El Espíritu Santo no necesita 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Él puede hacerlo en 10 segundos o en menos. Pero, amado hermano, hermana, tú tienes que creer. Tal vez has estado reteniendo allá en tu espíritu y sabes mucho palabra. Sabes bastante de la palabra, pero no lo has bajado a tu alma. Tu alma no está convencida de que por la llaga de Jesucristo tú fuiste sanada y sanado. Voy a pedirte en este momento que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, pongas tu mano allí donde está esa dolencia. Pon tu mano allí donde está la dolencia en tu cabeza. Tal vez has tenido migraña, jaqueca, padeces de procesos crónicos en alguna parte de tu cuerpo. Posiblemente es tu sistema respiratorio, tu sistema digestivo. Puede ser que sean tus huesos. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy que tomamos la semilla de la palabra del Señor, que esa semilla haya caído en la buena tierra que es tu corazón. Tu corazón es una buena tierra. Y la semilla, si ya cayó allí, ahora vamos a nutrirla a través de la oración de fe. Porque la palabra dice, Dios mismo dejó establecido en su palabra que la oración del justo sanará al enfermo. Allí donde está tu malestar, tu afección, tu infección. Y cuando digo tú, no estoy diciendo que te pertenece para siempre, es solo por señalar dónde puede estar esa afección. Baja. Baja de tu espíritu. Atrae de tu espíritu hacia tu alma en el convencimiento, la convicción de que hoy el Señor te trajo a este lugar para que seas sano, para que seas sana. Que aún con el peso de los años que el cuerpo mortal está llevando, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios poderoso. Ahí con tus ojos cerrados, empieza a hablar con el Señor en tanto adoramos al Señor.